Los problemas que tenemos hoy no son un problema de gestión del gobierno cubano, como lo quiere presentar el imperio de que es un gobierno ineficiente y capaz, sencillamente que no hemos tenido el dinero durante años para mantener las termoeléctricas, para hacer las reparaciones. Y esos son sistemas críticos, que son sistemas tecnológicos. Aquí se necesita como mínimo más de 500 millones anuales solo para darle mantenimiento a las termoeléctricas y reparaciones capitales. Solo para eso. Ahora, nosotros tenemos una estrategia de gobierno para enfrentar esta coyuntura económica que, por supuesto, no de golpe no resuelve los problemas. Porque hay un problema de liquidez en divisa, hay que potenciar exportaciones. Nosotros estamos enfrentando una campaña mediática de descrédito de la revolución, de odio, de calumnia, de mentira, de asesinato de reputaciones. El gobierno de Estados Unidos ha ofrecido por primera vez ayuda a Cuba. Bueno, la mejor ayuda es que levanten todo el bloqueo económico a Cuba, que levanten todas las medidas de persecución económica contra Cuba. Esa es la mejor ayuda que puede dar el gobierno de Estados Unidos. Cuba se encuentra con desempleo, con inflación, con estructura decadente. Cuba tiene todos los males habido y por haber. En Cuba hoy en día es tanto así que no hay energía eléctrica. Hay unos apagones que son de 20 y 22 horas mínimo, todos los días. Es algo exorbitante. Estados Unidos destinó recursos en ayudas humanitarias para todos los países que han sido afectados aquí en el Caribe, menos para Cuba. Estados Unidos dejó a Cuba fuera de la ayuda humanitaria del azote del huracán o la tormenta Melissa. Obviamente Estados Unidos quiere la caída y la derrota del sistema político cubano. Bienvenidos sean todos a este su programa Micrófono Abierto, un programa de opiniones, denuncias y análisis de los distintos acontecimientos ocurridos tanto a nivel nacional como internacional y en los ámbitos políticos y el ámbito social. Así que suscríbete, comenta, comparte y dale like y ayúdanos a crecer, que ya vamos rumbo a los 5,000, así que ya tú sabes. Señores, y el día de hoy traemos un tema bastante interesante. Óigame bien, vamos a hablar de Cuba, el sistema de Cuba, su auge y su caída y sus razones en la actualidad. ¿Cuáles fueron los mejores momentos de Cuba? Como quien dice, su foda, su fortaleza, sus debilidades y las amenazas que está enfrentando en la actualidad en distintos ámbitos políticos, sociales, entre otros. Así que para desarrollar este tema tenemos como de costumbre a nuestro compañero Harold, nuestro joven con amplio conocimiento en cultura general y estudiante de relaciones internacionales que siempre nos acompaña. Bienvenido, hermano Harold, y salude a su público. Muchas gracias por la oportunidad. Nuevamente estamos con ustedes, comprometidos trayéndole las noticias más relevantes que pueden ser nutritivas para estar pendiente de cómo transcurre el mundo. Y nada, estamos acá trayendo un contenido que pensamos que puede ser útil y edificativo para nuestro público que nos sintoniza y nos sigue día tras día. Bien, excelente. Así que usted se ha preguntado muchas veces qué es lo que está pasando con Cuba, por qué Cuba está como está, cómo ha sido anteriormente y cuáles son las consecuencias que ha sufrido a lo largo de la historia. Y es que ahora mismo Cuba está en la palestra pública a raíz de que sabemos que una gran tormenta, la tormenta Melissa, pues arrasó por allá y ha empeorado las condiciones actuales de Cuba más de lo que lo estaba. Si Cuba estaba mal y estaba crítica, ahora está de emergencia. Así que quédese ahí, vamos a analizar el auge y la caída de Cuba, cómo se ha producido y por cuáles razones y qué pasará en la actualidad y en el futuro con dicha nación. Mire, lo que va a pasar es algo serio y se lo vamos a decir aquí. Así que vamos a irnos, vamos a hacer un contexto histórico de Cuba en sí para poder entender qué es lo que está pasando y lo que va a pasar. Compañero Harold, ¿cuál sería entonces el preámbulo que pudiéramos nosotros empezar a hablar del por qué Cuba está como está? Mira, Cuba estaba antes de la década del 50, mejor dicho del 59 para atrás, estaba liderada por un dictador llamado Fulgencio Batista. Y Cuba andaba en sus momentos dentro de la región, tenía un buen desenvolvimiento porque era un país muy productivo de azúcar. Llega Fidel Castro, la revolución triunfa
el 1 de enero del año 1959. La entrada triunfal, ahí se puede ver Fidel Castro, el Che Guevara, Camilo Cienfuegos, entre otros. Fidel Castro llega con planes de decir que era un demócrata por convicción. Tremenda sorpresa, sale un comunista. Desde que Fidel Castro llega, se comienza a expropiar de todas las empresas privadas para hacerlas estatales de propiedad propia, mejor dicho. Y desde allí Cuba comienza a descender. El país que una vez estuvo bien, el país que una vez vendía azúcar, el granero del azúcar, comenzó a descender. Porque Fidel Castro se expropiaba de las empresas productoras de azúcar. Cuando pasaban a mano del Estado se volvían improductivas. En la década del 1990, con la caída de la Unión Soviética como promovía el comunismo, apoyaba a Cuba. Cuando la Unión Soviética cae, Cuba atraviesa un periodo que se llama el periodo especial, que es donde hubo miles y miles de muertes por causa de hambre, donde las personas se iban por el mar hacia Miami y se iban nadando. Muchas resultaron que se ahogaban, entre otras cosas. Fue un periodo oscuro para los cubanos, donde resultó en muchas muertes. A ese nivel de irse nadando desde Cuba hacia Estados Unidos. Sí, óyeme, en ese entonces no había comida y las personas sin comer estaban desesperadas y buscaban cualquier alternativa. Muchas personas de Cuba a Miami por Vallacochino se iban para Miami de la manera que sea. Muchas de ellas no llegaron a Miami, sino que se ahogaron. Y en la actualidad Cuba sigue con la misma revolución cubana. Los mismos gobiernos con la misma línea, con la misma ideología. En la actualidad tenemos a Díaz-Canel, es un presidente que comparte los mismos ideales de Fidel Castro y de Raúl Castro. Y hoy en día hay consecuencias nefastas. Cuba está viviendo tiempos difíciles. Cuba está en un atraso de 150 años comparado con otros países avanzados como Chile, Panamá, República Dominicana. Cuba tiene un atraso en materia de infraestructura, tiene un atraso en materia de muchísimos rubros importantes que, caramba, Cuba necesita que se le eche la mano. Pese a eso, tiene un embargo de la principal potencia del mundo, como es Estados Unidos. Un embargo, una sanción bastante fuerte, que yo creo que con esa sanción, esos embargos, ese bloqueo, ellos no lograrán echar para adelante. Bueno, tenemos que tomar en cuenta que Cuba, su caída principal comenzó con la caída de la Unión Soviética, porque recordemos que la Unión Soviética sustentaba a todos aquellos países de alguna u otra forma, lo ayudaba y los respaldaba con distintos apoyos a todos aquellos países pues, que se volvían parte del Imperio Rojo, como le llamaban en aquel entonces. Todos aquellos países pues, que acuñaban lo que era el gobierno socialista o comunista, automáticamente había una alianza y un respaldo. Automáticamente cae el imperio del socialismo, o sea, la Unión Soviética. Cuba también empieza a caer y todos aquellos países porque ya no habían ese respaldo que hablamos anteriormente. Ahora bien, también tenemos que recordar que Cuba se prestó para la Unión Soviética para que instalaran misiles para ir contra Estados Unidos. O sea, ofreció el país como un medio de que instalen misiles entre la Unión Soviética y Estados Unidos para amenazarlo. Lo que agravó las relaciones entre Estados Unidos más de lo que estaba y Cuba, que llevó obviamente a que ya Estados Unidos vea a Cuba pues como una amenaza y un posible enemigo para ellos, lo que conlleva represalias dentro de muchas otras cosas y cerrarle las puertas tanto económicas, comerciales y entre otras, que puso más entre la espada y la pared a Cuba de lo que estaba. Entonces, la caída de la Unión Soviética, que fue en 1991, marcó realmente la historia principal de Cuba, lo que la llevó a buscar
otras alternativas de alianza, como por ejemplo la alianza con Venezuela, hermano Harold, que ahí es que empiezan las relaciones, porque Venezuela ya comenzó, como quien dice, a convertirse en un tanque de oxígeno para la República Cubana, con lo que es la proporción de distintas materias primas, distintos productos, principalmente del petróleo, que tenemos que puntualizar que Hugo Chávez, la cuna del socialismo en Venezuela, fue Fidel Castro, que estratégicamente manejaba y utilizó a Fidel para implantar su modelo socialista en Venezuela, pero no era tanto para que Venezuela sea socialista, Harold, sino para Cuba y Fidel Castro beneficiarse maliciosamente de los recursos de Venezuela, porque sabía que lo necesitaba como un, como un aliado. Sí, mira, Venezuela, pese a que desde la década de los 90 ha venido descendiendo, contrayéndose en materia económica, aún así no ha dejado de financiar candidatos. En Latinoamérica vemos muchos candidatos que fueron financiados por Hugo Chávez. Los venezolanos no tienen ni siquiera para comer a día de hoy. No tienen ni siquiera para comprarse una ropa decente, para vivir una vida digna. No tienen una salud que lo dignifique, una educación. Más sin embargo, vemos presidentes, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, que financian otros candidatos de otros países para promover la revolución chavista. Y fue así su principal pionero, Fidel Castro, que comenzó expandiendo la revolución castrista hasta llevarla a Venezuela. Venezuela, aprovechando sus recursos naturales, pues quiso influir en toda Latinoamérica, promoviendo la revolución chavista, cuya revolución fue una desproporción de dinero que se podría haber utilizado en Venezuela. Entonces, lo que mayor debemos de decir son que esos líderes de aquel entonces no tenían conciencia, que lo que tienen era una ambición de poder, porque no ayudaban a su país, pero ayudaban a candidatos de otros países con tales fines de que sean ideológicamente iguales. El objetivo de ellos no era ayudar a esos países tampoco. El objetivo de ellos era promover lo que ellos llamaban la revolución chavista con fines socialistas, que no ha hecho más que empobrecer los países los cuales la han experimentado. Tomando en cuenta que el socialismo lo que vende es que todo el mundo tiene que tener la misma cantidad de recursos y ellos son dueños de todo el sistema productivo. Entonces, eso hace que la gente no produzca, que la gente no quiera trabajar, que la gente entonces no quiera producir capital. Y si no hay quien produzca el capital, entonces, ¿cómo va a haber riqueza en un país? Porque el socialismo lo que hace es utilizar la riqueza de aquellos que producen para repartírselo a todo el mundo, incluyendo los que no. Y el Estado no produce riquezas. Dejando eso claro, que por eso es que el socialismo y el comunismo fracasan, porque el Estado no produce riqueza. El Estado recauda recursos y riquezas para los bienes sociales de un pueblo, pero esas riquezas provienen de aquellos que producen capital. Y si no hay quien produzca el capital y la riqueza, ¿cómo el Estado puede entonces producirlo? Que es lo que está pasando ahora con Cuba, que ahora Cuba está en un declive. No entra remesa, no hay productividad, hay una inflación por todo lo alto. Entonces la falta de productividad, compañero Harold, la tienen debido al control estatal excesivo y la poca libertad para la empresa privada. Se han apropiado de todas las empresas productivas. Sí, así ese proceso de apropiarse de las empresas inició desde el 59 con Fidel Castro y a día de hoy, más de 60 años, más de un cuarto de siglo, se mantiene expropiándose de las empresas y pisoteando, derramando sangre con tales de conseguir los fines que ellos se proponen. Como tú bien destacabas, el Estado no produce riqueza, más bien el Estado distribuye los impuestos del contribuyente, distribuye en la sociedad para garantizar cierto bienestar. El Estado es el garante del bienestar de la gente, de la seguridad de la gente, de la educación, la salud, entre otras cosas.
Entonces vemos que si el Estado no produce riqueza, ¿cómo entonces un Estado es que va a liderar un país, mantener un país? Por tal motivo, el Estado trabajando de manera ineficiente. Por ejemplo, podemos citar en el caso de Venezuela al Che Guevara, que fue... El Che Guevara, Sí. el Che Guevara estaba muy ligado al castrismo, que él no salía de allá. Sí, correcto. En un momento el Che fue ministro de Agricultura de Cuba. Ajá. Y fíjate, Cuba estaba muy bien económicamente en materia de agricultura. Inmediatamente llega este muchacho, jovencito, no sabía de agricultura. La Unión Soviética le envía herramientas de primera tecnología en aquel tiempo, maquinaria. ¿Sabe qué hizo el Che? La rumbó toda. Porque ¿Cómo va a ser? no sabía reproducirla, no sabía ponerla en orden, no sabía cómo iban a trabajar y a funcionar. La rumbó toda. Pero si en el sector privado, de una vez, se enteran de cómo van a funcionar, de cuál es la productividad que le van a sacar. Es decir, que cuando el Estado está en manos de los políticos, los empresarios en manos de los políticos, hay un declive. Y es el caso que ha funcionado en Cuba, como bien estamos destacando, por el cual hoy Cuba se encuentra con desempleo, con inflación, con estructura decadente. Cuba tiene todos los males habido y por haber. En Cuba hoy en día es tanto así que no hay energía eléctrica. Hay unos apagones que son de 20 y 22 horas mínimo, todos los días. Es algo exorbitante, que no se puede creer. No, hermano, tomando en cuenta que el gobierno cubano ha prohibido hasta las salidas de las personas sin autorización y hasta que no le digan. Y no solo eso, todo está reaccionado. La comida está reaccionada, los bienes están reaccionados y la energía eléctrica, oiga bien, ellos dan 2 horas de energía eléctrica, o sea que hay 22 horas de apagones porque las plantas eléctricas de allá ya están obsoletas, son viejas y el Estado no produce suficiente dinero y capital para darle mantenimiento. Entonces, a raíz de no poder darle mantenimiento, las plantas están fuera de servicio y muchas están dañadas y están decayeciendo. Lo que significa que ya Cuba está a punto de explotar y de caer en la debacle, porque, óigame bien, tienen una escasez crónica de bienes tremenda, resultado de la baja producción interna y la ausencia de divisas. No entra dinero. Pero, compañero Harold, Cuba era uno de los mayores productores de médicos, tanto que se decía que los mejores médicos venían de Cuba y tenía como una fama de que los grandes profesionales de allá, o sea, un nivel de educación, Cuba se tenía como el ejemplo de la medicina y la educación aquí en América. Sí, Cuba atravesó un momento donde los médicos cubanos eran muy prolíferos, tanto así que eso fue un negocio, porque Fidel Castro lo que hacía era que enviaba esos médicos a un dicho país y ese país le pagaba a Fidel Castro y Fidel Castro le pagaba a esos médicos. Pero Fidel Castro se quedaba con un sueldo, con una parte del pago a esos médicos. O sea, que eso fue un negocio. Pero sí, evidentemente... Es el problema del socialismo, que se los roba todo. Evidentemente, habían unos médicos muy cualificados, muy preparados. A día de hoy, todavía en materia teórica, los médicos cubanos son muy buenos, pero a raíz de que la tecnología, los insumos no han llegado, pues se han quedado un poco atrás. Pero a día de hoy aún se mantiene que la teoría en esos maestros que imparten docencia médica, la teoría al menos se mantiene, porque sí que en un momento determinado de la historia lograron desarrollarse, causando incluso que muchos países de latinoamericanos necesitasen médicos cubanos para poder dar salud de calidad en sus países. Fue el caso de Venezuela. Incluso aquí en República Dominicana también utilizamos médicos cubanos porque era muy preparado, era muy bueno. Y eso no se sigue produciendo ya eso decalleció. Actualmente los médicos cubanos, como bien destaqué, tienen muy buena teoría en dicho país, saben mucho porque han leído, en algún momento de la historia se les facilitó buenos recursos. En la actualidad, a día de hoy, a raíz de que la tecnología no ha llegado,
a raíz de que no tienen los insumos. Vemos universidades que ni siquiera tienen luz, electricidad, universidades que no tienen pizarra. Vemos maestros a ese nivel. Vemos maestros que no se pueden costear el día a día con el sueldo que se les paga. Entonces, toda esta maquinaria que en un momento funcionó, hoy en día como no está funcionando, la salud ha venido en deterioro. Por consiguiente, la calidad médica en Cuba, aunque todavía se mantiene en materia teórica, ha venido degradando en la práctica. Pero a eso le sumamos la migración masiva, que la gente está saliendo de allá porque todo el mundo, nadie quiere estar en un lugar y en un país en crisis. Todo el mundo está saliendo, al igual que en Venezuela, que están inmigrando. Pero para ponerle y tú dices algo, que hay una migración masiva, y tú sabes que ese es un detonante para que un Estado fracase. La migración masiva es el detonante principal del fracaso económico de un país. Sí, porque cuando nuestros mejores cerebros se nos van de un país, ¿dónde se queda nuestro relevo? O sea, si el ministro de Educación de un país se va, ¿quién lo va a liderar? Pero ese es en el caso estatal. Pero si se va una empresa que contrataba 10,000 empleados, una empresa extranjera, si se va 10,000 empleados, 10,000 personas quedan desempleadas. Igualmente, si se nos va una persona que sabía de tecnología, ¿dónde nos quedamos? Porque la tecnología es un avance significativo. Entonces, cuando los cerebros se nos van, el lastre económico es fuerte. En pocas palabras, en palabras dominicanas, es un bobo. Sí, porque la economía, el mayor activo de una economía es la acción humana. El activo son las personas. Y cuando las personas que componen esa economía se van a otros países que le brindan mejores condiciones, mejores bienestar, se va todo. Entonces la economía se queda sin el principal factor. Como bien lo destacó un economista llamado Mieses. El principal factor es la acción humana. Si en una economía se van, ya hay problemas. Hay problemas. Y para ponerle la tapa al pomo, como decían en mi campo, ahora atraviesa por una situación, junto con todo lo que hablamos, encima de eso viene un huracán, compañero Harold. Un huracán categoría que se convirtió en categoría 5, una tormenta que se convirtió en categoría 5, luego bajó a categoría 4. Entonces azotó Jamaica y a Cuba también, arrasó por ahí, encima de la situación que hemos hablado. Y para su lloro y su lágrima, Estados Unidos destinó recursos en ayudas humanitarias para todos los países que han sido afectados aquí en el Caribe, menos para Cuba. Estados Unidos dejó a Cuba fuera de la ayuda humanitaria del azote del huracán o la tormenta Melissa, para el colmo. O sea que esto da una lectura de que obviamente Estados Unidos quiere la caída y la derrota del sistema político cubano. Sí, tú sabes que en 1963 el secretario de Estado de Estados Unidos dijo lo siguiente: para derrocar al gobierno de Hugo Chávez, para derrocar el gobierno de Fidel Castro, hay que auspiciar al pueblo cubano. Y a partir de allí hemos visto al pueblo cubano que ha sido víctima de hambruna, víctima de bloqueo, víctima de muchas cosas. De embargo. Para que de esta manera el pueblo cubano se levante y le dé un golpe de Estado a Fidel Castro, que ya falleció, pero que aún el modelo castrista se mantiene. Y eso sigue a día de hoy, que para yo intentar derrocar el gobierno en Cuba, el pueblo cubano lo están promoviendo a que se rebele. Como tú bien destacaste, a todos los países le dieron ayuda, le ayudaron en los insumos, en las pérdidas económicas, en las pérdidas de infraestructura, a excepción de Cuba, que no recibió ningún tipo de ayuda. Es decir, que Cuba tendrá que recuperarse por sí misma. Y por sí misma no puede hacerlo, porque ¿de dónde Cuba tiene dinero? ¿De dónde Cuba tiene para recuperarse? Es decir, que no, Cuba no tiene está atrasada. Nada. Cuba
está viviendo un atraso y seguirá en ese atraso porque que no tiene dónde echar mano. Hasta que caiga, porque entonces Estados Unidos, Estados Unidos yo creo que querría que pasaran 5 o 6 huracanes para que termine el pueblo cubano de levantarse y sacar el gobierno, porque total, Estados Unidos lo que vio esta tormenta como un aliado en la parte cubana. Pero, ¿tú qué opinas? Tú que llegaste hasta aquí, deja tus comentarios. ¿Tú crees que realmente el régimen cubano está a punto de caer? ¿Cuáles fueron los momentos más importantes en Cuba? ¿Cuáles tú crees que serán las medidas que Estados Unidos tomará para finalmente derrocar? ¿Tú crees que Estados Unidos va a ir por Cuba después de Venezuela, al igual que con Nicaragua? Déjalo en los comentarios ahí. Así que si llegaste hasta aquí, esto es micrófono abierto. Suscríbete, comparte, comenta y dale like. Y compañero Harold, despida a su público. Sí, tú sabes que en el tema cubano hay un artista que se llama Aldo el Aldeano, que me llama mucho la atención porque él es cubano y escribe unos temas durísimos, muy buenos. Quizás pero eso está interesante. Quizás el mejor rapero que tiene la región actualmente. ¿Rapero cubano? Sí. O sea, yo no había escuchado un solo rapero cubano. Yo sí he escuchado muchos boleros, baladas, el famoso son, la salsa con Celia Cruz y otra, o sea... Sí, tú sabes que Aldo dice que en los hospitales cubanos los pacientes son las cucarachas. Las cucarachas que andan para arriba y para abajo, esos son los pacientes, porque los cubanos ni siquiera van a los hospitales que le brinda el Estado. Y sí, evidentemente el caso de Cuba es bien complejo y nada, estamos atentos al acontecer, porque evidentemente allí se van a dar unos acontecimientos que van a ser bastante llamativos para nosotros analizarlos. Hemos llegado a la conclusión de este programa esperando que las informaciones que hemos brindado, el contenido que hemos llevado, les sea de provecho. Así que compartan y suscríbanse. Bien, si tú llegaste hasta aquí, ya tú sabes, suscríbete, comenta, comparte y dale like. Esto es micrófono abierto y esto llega gracias a JLS Studios, un proyecto de audiovisual que hace realidad tus contenidos. Así que graba aquí tus podcasts, graba tus contenidos, graba aquí tus programas. No te abandonamos después que grabas, sino que te acompañamos hasta monetizar, triunfar y hasta lograr tus objetivos. Oye, ya deja de grabar con celulares. Aquí hay equipos sofisticados y de alta gama. Ven a JLS Studios y graba con nosotros. Y hasta otro próximo programa.